Bienvenidos todos a este video en donde vamos a mostrar una herramienta que se conoce como la cantidad óptima de pedido y que se utiliza en la administración de inventarios. Primeramente, vamos a ver de qué manera el inventario se relaciona con el ciclo de conversión de efectivo. Es importante primero entender el ciclo de conversión de efectivo, se refiere al número de días que le lleva a la empresa a recuperar el dinero que invierte en el capital de trabajo, que se relaciona con el proceso de producción, venta y cobranza. Para un análisis más a detalle pueden revisar otro video en donde se hacen algunos ejemplos para determinar y se explica algunos otros conceptos específicos que tienen que ver con el ciclo de conversión de efectivo. De momento vamos a mencionarlo de forma muy general. El ciclo de conversión de efectivo se obtiene a través de estas tres razones financieras, que es la edad promedio del inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. Al hacer esta operación obtenemos aquí una cantidad que está expresada en días. Y la forma en cómo se interpreta, como lo habíamos dicho, es el número de días que le lleva a la empresa a recuperar el dinero que invierte en el capital de trabajo. De tal forma que la idea o la intención es que sea lo más pequeño posible. Si a la empresa le lleva, por ejemplo, 20 días convertir ese dinero que invierte, entonces la empresa tiene un margen para poder reducirlo. Lo ideal incluso es que pueda ser hasta negativo, porque eso significaría que este concepto de aquí, esta razón financiera, es más grande que estos dos, y entonces quienes están financiando el tiempo que dura el inventario y el tiempo que dura la cobranza de lo que la empresa otorga como mercancía a crédito, entonces está siendo financiado por los proveedores. Ahora, dada esa especificación, si la empresa pretende que sea lo más pequeño posible el ciclo de conversión de efectivo, entonces tiene que hacer que este sea lo más pequeño posible, igual y este sea lo más grande posible. Entonces, dado eso, dado que el objetivo es hacer que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más negativo posible, entonces, cuando hablamos de administrar los inventarios, se habla acerca de tener un inventario lo más pequeño posible, de tal forma que se pueda reducir la edad promedio de ese inventario. Esto obviamente sin poner en riesgo la producción o las ventas de la empresa. Ahora, vamos a ver cómo se puede lograr eso a través de esta herramienta que se conoce como la cantidad óptima de pedido. Primero, habíamos explicado, si se reduce el inventario, entonces se puede reducir el ciclo de conversión de efectivo. Y entonces eso se puede determinar si existe la capacidad de reducir el inventario, analizando si se encuentra operando en niveles óptimos, y de eso me habla la cantidad óptima de pedido. ¿Qué es lo que considera este pequeño modelo? Primero, los costos por pedido, que se refiere a todo esto que está aquí, costos fijos de orden, recepción, colocación de mercancías. Y lo que nos indica aquí es que mientras más pedidos se realicen, entonces mayor va a ser el costo total por pedido. Aquí la empresa es quien decide si lleva a cabo muchos pedidos o pocos pedidos. De este lado, el costo de existencias, lo que ya se tiene en forma de inventario y que considera costos unitarios de seguros, limpieza, urbanización, obsolescencia, todo lo que implica administrar un inventario ya físicamente. Y entonces aquí, mientras más mercancía tenga el inventario, entonces mayor va a ser el costo total de esas existencias. Y entonces, considerando estos dos, podemos determinar el costo de administrar un inventario. Ahora, vamos entonces a pasar a específicamente la derivación de la cantidad óptima de pedido, y para ello vamos a utilizar esta notación. Utilizamos estas cuatro variables. La primera se refiere al uso de unidades por periodo, es decir, las cantidades o las unidades que utiliza la empresa para un proceso de producción, la materia prima que utiliza para poder generar ese producto, y esto es lo que utiliza en un periodo determinado, D mayúscula. Después, el costo por pedido, un solo pedido, ¿cuánto le cuesta? Y aquí
vamos a hacer un supuesto de que variaciones no tan elevadas de la cantidad que solicita la empresa, es decir, cuando hace un pedido puede traer 10 unidades o puede traer 50 unidades. Y aquí el supuesto es que a la empresa le va a costar exactamente lo mismo. Se hace un supuesto de que lo que contrata es el espacio en donde trae esa mercancía. Entonces, puede traer poca mercancía o puede traer mucha mercancía y el costo por pedido es el mismo. Ese es el supuesto con respecto a esta variable. Después, el costo unitario de mantenimiento de existencias se refiere a cuánto cuesta una unidad de esa materia prima o de esa mercancía que se tenga en el inventario, considerando lo que anteriormente habíamos mencionado, que cuesta tener esa mercancía en una bodega, en un inventario físicamente. Después, la Q mayúscula se refiere ya a la cantidad de unidades que se traen por cada pedido que se realiza. Es esta Q mayúscula. Y ahora, ¿qué necesitamos entonces? Para poder determinar los dos costos que habíamos mencionado, primero, el costo total de los pedidos pues va a ser igual al siguiente producto. Lo que estamos haciendo aquí es dividir las unidades que se utilizan en un periodo, dividiéndolas entre el número de unidades que se traen cada vez que se hace un pedido. Por lo tanto, este cociente nos indica el número de pedidos que se hacen. Ahora, ¿cuánto cuesta cada pedido? El costo de un pedido es K. Por lo tanto, el producto de estos dos es el costo de los pedidos que realice la empresa. Por otro lado, el costo de mantenimiento de existencias va a considerar el costo promedio de un inventario. Entonces, esto que está aquí son las unidades promedio que se tienen en un determinado periodo. Y al multiplicarlo por lo que cuesta cada una de ellas, entonces obtendríamos el costo medio del inventario. Ahora, ¿por qué esto se cumple? ¿Por qué es suficiente con que yo tome esta Q y la divida entre 2? Eso responde a un concepto que tiene que ver con progresiones aritméticas. Es decir, yo estoy considerando Q entre 2 como el promedio del inventario. Y esto es así por lo siguiente. Si se tuviera una progresión aritmética en donde se tiene como primer elemento A1 y como último elemento de esa progresión es AN, hay una forma de saber cuánto suman todos los elementos que componen esa progresión, desde A1 hasta AN. Y esa suma está dada por esta expresión de acá. Por lo tanto, esa suma, al dividirla entre n, obtenemos el promedio de esa progresión. De tal forma que aquí tendríamos esa expresión, que es A1 más AN entre 2. Este es el promedio de una progresión aritmética. ¿Cómo es que ocurre con un ejemplo? Si tuviéramos aquí, nos dice, al inicio del periodo se tienen 18 unidades en el inventario y cada día se utilizan 3 unidades. Por lo tanto, esto nosotros lo observaríamos para esta cantidad de días. Es decir, empezamos el día primero o el día 0 con 18 unidades, después el primer día son 15 porque se consumieron 3, después van a quedar 12, 9, 6, 3 y 0. Ahora, ¿cuánto promedian estas cantidades de aquí? Si nosotros lo hiciéramos así de forma manual, sumando todos los elementos y dividiéndolo entre el número de elementos, que son 7, obtendríamos lo mismo que esto de aquí. Si nos damos cuenta, el último elemento de esta progresión es 0, el primer elemento es 18, que serían los que tenemos acá, A1 más AN, entonces tendríamos 18 entre 2, como la expresión que tenemos acá, y eso nos da 9. Si nosotros sumáramos esto y lo dividimos entre 7, nos daría exactamente 9. Por eso es que la expresión del inventario promedio, que está dado por Q entre 2, es exactamente lo mismo que si tomáramos la suma de todos estos y lo dividiéramos entre el número de elementos. Entonces, ahora sí ya tenemos el costo total de mantener un inventario, que considera los costos de pedido y los costos de mantenimiento de existencias. Este ya es el costo total considerando esos dos costos individuales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que este costo sea lo más pequeño posible. ¿Y cuál va a ser nuestra variable de interés? Nuestra variable de interés va a ser Q. Nosotros queremos saber qué valor debe tener Q
tal que el costo sea el más pequeño posible. Aquellos que están familiarizados con conceptos de cálculo podrán recordar que para obtener este valor mínimo, lo que se puede hacer es derivar esta función, igualar a 0 y entonces despejar la variable de interés, que en este caso sería Q. Entonces aquí haríamos eso. Este es el problema que queremos resolver. Queremos minimizar, nuestra variable que vamos a elegir es Q, queremos minimizar el costo total. Después de ahí se aplican entonces la derivada parcial correspondiente, se obtiene la derivada, se iguala a 0, se despeja Q y entonces llegaríamos a este resultado. Esa es entonces la cantidad óptima de pedido. De esta manera, sustituyendo los valores de estas variables, es como vamos a encontrar entonces cuál es la cantidad que debe pedir la empresa en cada pedido que realiza para que el costo de su inventario sea el más pequeño posible. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Nos dice aquí, una empresa utiliza 1100 unidades al año de un artículo del inventario. El costo por pedido de ese artículo es de $150 y el costo unitario del mantenimiento de existencias es de $200. Nos dice, actualmente pide 60 unidades del artículo. Entonces, actualmente así es como opera la empresa. Si pidiera 60 unidades, y estos son los costos que tenemos, y estas son las unidades que utiliza durante todo el año, si sustituimos aquí los valores, entonces tendríamos un costo de operar de esa manera de $8,750. Eso es lo que le cuesta a la empresa operar de esta forma, es decir, pidiendo 60 unidades cada vez que realiza un pedido. Ahora, vamos a ver si hay posibilidad entonces de mejorar esta forma como opera la empresa a través de la cantidad óptima de pedido. Y entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar la expresión que hace un momento mencionamos, la que mostrábamos hace un rato de la cantidad óptima de pedido, sustituir los valores que tenemos acá de esta manera y entonces obtenemos como resultado aproximadamente 41 unidades. Si eso lo comparamos con las 60 unidades que pedía en cada uno de esos pedidos, entonces nos vamos a dar cuenta cómo la empresa tendría que realizar o tendría que comprar menos unidades en cada pedido que realice, no las 60 unidades de aquí, sino más bien las 41 unidades nos estaría dando el menor costo. Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente el costo es más pequeño que el de acá. Se hace la sustitución y entonces se encuentra efectivamente $8,124.39. Ese es el costo del inventario considerando estos dos conceptos. Y por lo tanto hay margen para que la empresa pueda cambiar la forma en cómo opera su inventario. Aquí si nos damos cuenta el inventario pues se acabaría más rápido porque aquí solamente se piden 41 unidades, mientras que acá se estaban pidiendo 60 unidades. Ahora, vamos a ver si efectivamente esta cantidad pues es la que minimiza el costo. ¿Cómo podríamos hacerlo de una forma muy sencilla numéricamente? Si 41 unidades son las unidades que minimizan esto, entonces si yo pidiera una unidad de más o una unidad de menos, me tendría que dar un costo mayor. Y vamos a ver si eso ocurre. En este ejemplo 3, lo que hacemos es precisamente ver qué ocurre si la empresa pidiera 42 unidades en cada pedido. Se sustituye y observamos cómo aquí el costo ha aumentado con respecto al costo que es el mínimo. Y si lo hacemos para otro ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si pidiera 40 unidades? Nos vamos a dar cuenta que nuevamente el costo de administrar el inventario va a aumentar. Es decir, el único valor que hace que el costo del inventario sea el más pequeño posible son las 41 unidades. Aunque sabemos que aquí específicamente, si regresamos, pues con decimales, o sea, fracciones de unidades, pues sería 40.62, pero lo redondeamos para pedir unidades enteras, ¿no? Entonces, 41 unidades es la cantidad que minimiza el costo de operar el inventario. Pedir una unidad más de eso o una unidad menos que eso nos genera un costo
mayor. Y bueno, a eso se refiere entonces la cantidad óptima de pedido para administrar un inventario.